Hola, bueno, vamos a resolver algunos problemas del primer parcial de física del CBC. Comenzamos con el primero, que dice que dos ruedas dentadas, cuyos ejes se encuentran fijos, se vinculan mediante una cadena para formar un mecanismo de transmisión similar al que puede observarse en una bicicleta. La rueda más grande se encuentra girando en sentido horario con una velocidad angular cuyo módulo decrece linealmente con el tiempo hasta que en t igual a t' la velocidad angular sea nula, o sea, en algún momento se detiene, tiene un movimiento circular uniformemente retardado, desacelerado. Bueno, lo que vamos a considerar es que la aceleración tangencial va a ser la misma porque puede tener la misma variación de velocidad, digamos, tangencial en cada unidad de tiempo. Así que la aceleración tangencial en A va a ser igual a la aceleración tangencial en el punto B. Pero la aceleración radial es la velocidad tangencial dividido el radio. Y entonces, cuanto más chico sea el radio, mayor va a ser la aceleración radial. Por lo tanto, la aceleración radial en A va a ser mayor que la aceleración radial en el punto C, ¿sí? Bueno, en el anterior también, yo lo que comparamos es en A y en C, como me pide, como figuran las opciones, ¿no? Bueno, y la aceleración resultante va a ser el módulo de la resultante va a ser la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración radial al cuadrado. Como la tangencial se mantiene igual, cuando tenga mayor aceleración radial, voy a tener mayor aceleración neta. O sea que, por lo tanto, la aceleración en A tiene que ser mayor que la aceleración en C. Bueno, con esto vamos a las opciones y vemos que en la primera dice que en un mismo instante el módulo del vector aceleración en A es igual que en C. Bueno, esta acabamos de decir que no es correcta. En un mismo instante el módulo del vector aceleración en A es mayor que en C. Esta es verdadera y es lo que acabamos de decir, de deducir. Por lo tanto, esta es correcta. Hay otra que dice que en un mismo instante el eslabón que pasa por A tiene menor rapidez. No, la velocidad tangencial es la misma en todos los puntos, así que esa es incorrecta. En un mismo instante el vector aceleración en A es menor que en C, dijimos que no, que es al revés. En un mismo eslabón pasa por A con menor rapidez que cuando pasa por C en un instante posterior, digamos. No, tienen en todo instante la misma rapidez, la misma velocidad tangencial. En un mismo instante, la componente radial del vector aceleración es igual que en C. No, es mayor en todo instante. O sea que la opción correcta sería la segunda, que la marcamos antes. Pasamos a otro problema. Bueno, el segundo problema es un problema que dice que un empleado aburrido se entretiene arrojando bollos de papel al tacho que tiene enfrente. Los lanza horizontalmente desde una altura h de 1,3 metros y a una distancia d de 2,9 metros del borde del tacho, cuyas dimensiones son un diámetro de 50 centímetros y una altura de 0,4 metros. Bueno, esto es una composición de movimientos, es como combinar una caída libre sobre el eje vertical y sobre el eje X un movimiento rectilíneo uniforme, ya que la velocidad en X se va a mantener constante. La distancia vertical que tiene que recorrer, vamos a llamarlo delta I, va a ser igual a la diferencia entre la altura de la cual arroja el papel y la altura del tacho, es decir, que sería 1,3 menos 0,4, 0,9 metros. Y el tiempo que va a tardar va a ser igual al doble de esa distancia dividido por la aceleración gravitatoria raíz cuadrada. Esto nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 por 0,9 dividido 10, va a quedar en segundos y va a dar 0,424 segundos, ¿sí?
Bueno, en ese tiempo va a recorrer una distancia delta x, que sería la distancia d más, como tiene que ingresar por el centro del tacho, sería 1/2 del diámetro, o sea, el radio del tacho. Así que sería entonces 2,9 metros más la mitad de 0,5 metros, que sería 0,25 metros. Tiene que recorrer 3,15 metros. Entonces, esa va a ser la distancia y tengo el tiempo. Como la velocidad en x se mantiene constante, la velocidad inicial va a ser igual a la distancia recorrida dividido el tiempo. Y esto nos daría entonces distancia recorrida 3,15 metros. Y el tiempo 0,424 segundos. Esto nos va a dar una distancia de 7,43 metros por segundo. Bueno, me la pide justamente en metros sobre segundos. Nosotros donde ponemos la respuesta, como nos piden 3 cifras significativas, y usar como separador decimal el punto y no la coma, así que ponemos 7,43. Y ahí finaliza este segundo problema. Pasamos a otro problema. Bueno, el que sigue dice que un albañil se desplaza verticalmente en una plataforma, como la que se muestra en la figura, tirando de la cuerda con una fuerza constante y sin despegarse del piso de la plataforma. La masa del albañil es mayor que la masa de la plataforma. Se considera que la cuerda y la polea son ideales, o sea, cuerda inextensible sin masa y polea sin masa. Y me da una serie de afirmaciones, pero bueno, es un problema demasiado fácil, porque la polea es una polea fija. La polea fija lo único que hace es transmitir la fuerza, pero no hay diferencia, digamos, la tensión que tengo sobre la izquierda va a ser igual a la tensión que tengo sobre la derecha, son idénticas, o sea, podemos llamar que la tensión en la cuerda es T y T, o T1 y T2, pero son iguales. Y después en el techo del ascensor se genera una fuerza que va a equilibrar a la anterior. Acá tengo la fuerza que se produce en el techo, digamos, que sostiene la polea. Bueno, y acá es muy fácil porque vamos a tener que esa fuerza va a ser igual a T más T. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a 2T. La fuerza sería el doble de la tensión. Y si vemos las opciones, la intensidad de la fuerza que el techo ejerce sobre la polea, en el punto A, es igual al doble de la tensión en la cuerda. Bueno, esa sería la primera, la opción correcta. Bueno, pasamos a otro. Bueno, el siguiente se trata de un problema de movimiento relativo. Dice que un tren cuyos vagones tienen 11 metros de longitud se mueve por una vía rectilínea con velocidad constante de módulo 41,4 km por hora respecto a tierra, por una ruta paralelamente al tren, y en el mismo sentido avanza un ciclista que cada 7 segundos ve que lo sobrepasa un vagón. Entonces con ese dato podemos averiguar la velocidad relativa del tren respecto del ciclista. La velocidad relativa va a ser igual a la longitud del vagón, que serían 7 metros, dividido, 11 metros, dividido 7 segundos. Esto nos da una velocidad relativa de 1,57 metros por segundo. Lo convertimos en kilómetros por hora, multiplicando por el factor de conversión 3,6, y obtenemos 5,657 kilómetros por hora. Bueno, como en este caso van en el mismo sentido, la velocidad relativa sabemos que es la velocidad del tren menos la velocidad del ciclista. Por lo tanto, la velocidad del ciclista va a ser la velocidad del tren
menos la velocidad relativa que acabamos de averiguar. Así que si a 41,4 km por hora le restamos 5,657 km por hora, nos queda que la velocidad del ciclista va a tener un módulo que va a ser de 35,7 aproximadamente, 35,7 kilómetros por hora. Bueno, 2 decimales me pide, así que en realidad acá era 35,74 kilómetros por hora, que es lo que vamos a anotar acá. 35,74, y esa sería la respuesta. Pasamos a otro problema. Bueno, este es más teórico, dice que dos bloques de masa M1 y M2, M1 es mayor que M2, se encuentran apoyados sobre una superficie horizontal sin rozamiento, unidos por una cuerda ideal sin masa inextensible e inicialmente en reposo. A partir del instante t igual 0 se aplica al bloque de masa M1 una fuerza horizontal y constante de intensidad F. Luego a partir de los 10 segundos se suprime dicha fuerza. Determine cuál de las siguientes afirmaciones son correctas. La primera dice que la intensidad de la fuerza que la cuerda ejerce sobre M1 es mayor que la intensidad de la fuerza que la cuerda ejerce sobre M2. Bueno, eso es falso. La tensión de la cuerda es la misma, o sea que sobre las dos masas actúa la misma fuerza. Esta es incorrecta. El sistema podría no despreciarse si M1 es muy grande. No, ya que no hay rozamiento, así que con la mínima fuerza el sistema se va a poner en movimiento. La fuerza ejercida sobre el piso, por el piso sobre M2 es el par de interacción de la fuerza peso aplicada en M2. En realidad el peso actúa sobre la superficie, o sea que hay un error contra el enunciado. Un par de fuerzas de igual intensidad y sentido opuesto van a ser un par de interacción si están actuando sobre diferentes cuerpos, no sobre el mismo cuerpo. Así que la vamos a marcar como falsa. Para t mayor que 10 segundos, ambos cuerpos comienzan a disminuir su rapidez hasta detenerse. No, mantienen la velocidad constante, así que esta también es falsa. Para t mayor que 10 segundos, la tensión de la cuerda entre ambos cuerpos es nula. Es verdad, es más, si cortara la cuerda, los dos cuerpos mantendrían la velocidad constante, ya que no hay rozamiento, mantendrían el movimiento que tienen. Por lo tanto, esta la marcamos como una de las correctas. Durante los primeros 10 segundos, M1 y M2 se desplazan realizando un movimiento rectilíneo uniformemente variado con la misma aceleración. Esto también es correcto. Para t mayor que 10 segundos, la distancia en M1 y M2 va a disminuir, no, van a mantener siempre la misma distancia, se van a mover a la par, ya que van a tener la misma velocidad que alcanzaron mientras aceleraban. Así que esto es incorrecto. Dado un valor de F, cuanto mayores sean M1 y M2, menor distancia recorrerán los cuerpos durante los primeros 10 segundos. Bueno, eso es cierto, ya que la fuerza va a ser igual a masa por aceleración. A mayor masa, la aceleración va a ser menor, ya que es inversamente proporcional a la masa, y si tengo menor aceleración, la distancia recorrida a partir del reposo en un determinado tiempo va a ser menor, va a recorrer menor distancia, así que esta sería la otra correcta, así que las correctas son 3. Pasamos a otro problema. Bueno, este problema dice que una partícula realiza un movimiento circular uniforme, MCU, de radio R moviéndose en el sentido de las agujas del reloj, sentido horario,
figura de la izquierda, indique como par ordenado velocidad en A, aceleración en A, velocidad en B, aceleración en B. ¿Qué vectores de la figura de la derecha representan la velocidad y la aceleración en los puntos A y B? Bueno, vamos a tener entonces velocidad en A y aceleración en A como par ordenado, y velocidad en B y aceleración en B, así como un par ordenado. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver que esto está en sentido horario. Entonces la velocidad en A, la velocidad tangencial en A es así, o sea que está representado por la flecha 3, ¿sí? Así que en A tenemos la flecha 3. Y la aceleración es la aceleración centrípeta, la única que está actuando. Entonces vamos a tener una aceleración que va a ser esta, radial o centrípeta. Esta sería entonces la aceleración en A y velocidad en A. La aceleración en A está representado por la flecha 5. Y en el punto B, la velocidad tangencial en el punto B va a estar así, mientras que la aceleración va a estar dirigida hacia el centro de giro. Esto sería entonces la velocidad en B y la aceleración en B. La velocidad en B está representada por la flecha 5 y la aceleración está representada por la flecha 7. Así que buscamos la opción correcta, 3,5 y 5,7. 3,5 y 5,7 corresponde a la segunda opción y esa es la que marcamos como correcta. Bueno, continuamos en próximos videos con más parciales y finales de física, biofísica, química, matemáticas, análisis matemático del CBC y de UBA 21. Gracias y hasta el próximo video.